Continuamos con la segunda presentación de este módulo denominada Más años, más oportunidades, el futuro del sector frente al envejecimiento poblacional. Y para este tema nos acompaña Alejandra Corchuelo, gerente de Protección Social e Inclusión Productiva del PNUD, economista de la Universidad de los Andes y magíster en Economía Institucional de la Universidad de París. Cuenta con más de 15 años de experiencia en políticas públicas, tanto desde el sector público como desde organismos internacionales y el sector privado. Ha ocupado cargos directivos en el Departamento Nacional de Planeación y también ha sido asesora del Ministerio de Protección Social y del DANE. Le damos la bienvenida. Un aplauso, por favor, para ella. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Es un gusto, en nombre del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y nuestro representante Claudio Tomasi, Freddy, mil gracias por tenernos acá, por poder hablar con este gremio que para nosotros es fundamental cuando pensamos en desarrollo humano. Francisco, tengo sentimientos encontrados. Maravillosa la presentación, despertaste a todo el mundo, pero no sé si se los voy a dormir ahorita, espero que no. Entonces, paciencia, paciencia, que esa energía y ese ánimo no lo tenemos todos. Francisco nos habló de los jóvenes. Muy importante que estemos atrayendo a los jóvenes a unas lógicas de desarrollo diferentes como las que promueve el cooperativismo. Pero la realidad es que la sociedad en general en el mundo, en América Latina y en Colombia está envejeciendo. Somos una sociedad donde el futuro está centrado en mirar cómo va a funcionar este país en una sociedad envejecida y una sociedad que está todavía con una carga social muy marcada. Por eso es que yo quisiera empezar por algo que suena muy académico, muy pesado, pero es lo que nos da el soporte para entender las acciones que podemos tomar frente al futuro. Entender la demografía, una mirada poblacional, es lo que nos va a ayudar a diseñar un mejor futuro y un futuro incluyente, un futuro solidario y sobre todo un futuro que le dé futuro a cada una de las cooperativas que están hoy aquí sentadas. El mundo envejece. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, fíjense que en el año 2025, en América Latina, el 10% de la población tenía 65 años o más. Las proyecciones a hoy nos dicen que en 25 años está a la vuelta de la esquina, van a ser el 19% de la población. En valores absolutos, de 68 millones a 138 millones de personas, adultos mayores de 65 años. Y ese no es quizás una situación nueva, pero lo que está marcando es el ritmo acelerado en América Latina de ese envejecimiento, que es la raya negra que ustedes ven aquí en la gráfica de la derecha. Colombia no es la excepción. Pero tampoco es un tema nuevo. La rápida transición demográfica ha sido una característica de países en vías de desarrollo. Nosotros siempre alcanzamos a los europeos mucho más rápido en sus procesos. Hacemos mucho más rápido las cosas que ellos las hacen. Así fue como pasamos de ser una sociedad con unas altas tasas de mortalidad, con unas altas tasas de natalidad, pero éramos poquitos. Y nos empezamos a mejorar rápidamente en materia de salud y de salubridad y de saneamiento básico, pero seguíamos con tasas de natalidad muy altas. ¿Eso a qué nos llevó? Una sociedad joven, una sociedad cargada de energía, una sociedad que pedía cancha, una sociedad que hoy afortunadamente sigue siendo mayoritariamente joven, pero que dentro de muy poco tiempo se va a revertir la tendencia. Pero una sociedad a la que le hemos fallado en incluirla, a la que le hemos fallado en brindarle oportunidades de educación de calidad y pertinencia y una educación financiera que les permita tener un futuro sostenible. ¿Qué es lo que nos va a pasar en 2050? Que vamos a seguir a ese mismo ritmo, pero al revés. Nos vamos a volver muy rápido una población, una sociedad envejecida. Esto se ve claramente en el sector productivo, en el mercado laboral.
Y ese ritmo de aceleramiento fue, fíjense, el censo del 2005 generó unas proyecciones de población que son las que ustedes ven en línea punteada. Fíjense, en volumen es la línea azul. Entonces veníamos con una idea de que durante mucho tiempo íbamos a estar creciendo de manera sostenida. Con el último censo nos dimos cuenta que eso no era así. Y las proyecciones, fíjense la brecha que nos crearon. Y con el COVID esa brecha todavía se amplió más. Es decir, de manera más rápida se nos está acabando el famoso bono demográfico. Yo no sé si ustedes han escuchado, se acabó la ventana de oportunidad del bono demográfico. Para el año 2045, Colombia deja de tener una fuerza laboral, es decir, personas que están en capacidad de trabajar, que sean población en edad de trabajar, personas que pueden ser productivas, generar ingresos, a tener una población mucho más en la parte alta, mayores de 65 años, que estos que están en capacidad productiva. Esto fue lo que motivó en gran medida la reforma pensional. Si ustedes se acuerdan, el gran debate es, a hoy somos muchos produciendo y poquitos los pensionados y ya está en quiebra el sistema pensional. En el 2045, cuando seamos poquitos los jóvenes y las personas en edad de trabajo y muchos los viejos, nos toteamos todos y no hay cómo pagar pensiones. Hay que pasar una reforma pensional. Eso es lo que quiere decir que se acaba el bono demográfico. Y que se acaba el bono demográfico quiere decir que va a aumentar la participación de personas mayores. ¿Dónde está el truco? Esas personas mayores de 65 años hoy están llegando en mejores condiciones de salud, con gran conocimiento, con ahorros y están llegando listos para seguir siendo productivos. ¿Cómo podemos mantener esa población conectada con el mercado laboral, conectado con el sector productivo del país? ¿Cómo podemos que sea una transición de conocimiento hacia esos jóvenes que los mantenga activos dentro de la economía? Eso lo que quiere decir es que el reto hoy, no mañana, no en el 2045 ni en el 2050, hoy 2025 es cómo logramos asegurar una productividad sostenida en el país y un bienestar general en un país que está envejeciendo. El envejecimiento no es un problema. Bienvenido al envejecimiento como lo estamos proyectando hoy. Bienvenido al envejecimiento de personas activas físicamente y mentalmente. Pero ese envejecimiento, bienvenido si lo pensamos desde ya como un cambio estructural que exige repensarnos por completo el modelo productivo y el modelo de bienestar del país. ¿Eso qué quiere decir? Depende cómo lo miremos. El impacto del envejecimiento sobre la economía puede cambiar de un país a otro. ¿Cómo lo vamos a abordar? Fíjense, por ejemplo, cuando pensamos en el PIB per cápita, pues qué maravilla. Vamos a hacer menos población, pero vamos a seguir siendo productivos. El PIB per cápita, el ingreso por persona del país va a aumentar. Pero si esta población va a disminuir y vamos a retirar del sector productivo a los mayores de 65, ¿qué nos va a pasar? Al revés. Ese ingreso por persona puede llegar a ser negativo, como lo que se está proyectando hoy en día para países de la región como Brasil o Chile. Todo depende de cómo vamos a aprovechar el talento, la productividad y la participación de todos y todas hoy. Y cuando hablo de todos y todas, hay una gran participación, hay una gran fuerza de trabajo lista para conectarse, para apoyar ese envejecimiento, para mantener el ritmo de crecimiento. Y mantener el ritmo de crecimiento es colocar, ustedes lo saben perfectamente, yo coloco créditos cuando la economía está creciendo. Yo recupero cartera cuando la economía está creciendo. Es el bienestar de todos, es cómo movemos este país. Y es cómo soportamos un envejecimiento, población que debemos mantener activa, pero también cómo recuperamos una fuerza laboral que está totalmente por fuera. Y es que el envejecimiento no va a tener un efecto único y va a depender de cómo respondamos a esto.
Y aparece un concepto, ¿se acuerdan que les hablaba del bono demográfico de los jóvenes? Ahorita está apareciendo un nuevo concepto y dice, hay un segundo bono demográfico. No se aburran porque en el 2045 deje de haber más jóvenes que personas mayores de 65. Al revés, vean eso como una oportunidad. ¿Cómo mantenemos conectadas a estas personas dentro del sector productivo contribuyendo al crecimiento? ¿Cómo empezamos a leer un nuevo modelo de productividad y una nueva demanda en el mercado? Y es hoy que tenemos que entenderla. Hay sectores que tenemos que acompañar ya en su crecimiento porque esos son los sectores que más productividad van a tener en el futuro. ¿Qué vamos a necesitar los mayores de 65? Vamos a necesitar salud, cuidado, turismo, un turismo diferente al que estamos planteando hoy en día. Yo no me imagino en un turismo de aventura de rafting a los 70 años, pero sí me imagino en un turismo de bienestar. Y Colombia tiene mucho para ofrecer. Educación, sí. La gente mayor de 65 años tiene la capacidad de seguir aprendiendo. Hay que seguir ofreciendo oportunidades de educación. Educación tecnológica y educación financiera. Todo sigue siendo válido. Tenemos que seguir aumentando la inclusión a las nuevas tecnologías y la inclusión digital de esta población. Pero no podemos dejar de lado que hay un bono que está ahí disponible y es principalmente el bono de género. Y es que impulsar esta transformación social, esta forma de ver la economía, es lo que nos va a tener una capacidad de responder a crisis, mayor resiliencia, fortalecer las capacidades individuales y comunitarias para que haya un crecimiento sostenido. Sobre todo empezar a mitigar vulnerabilidades y a través de todos estos elementos lograr una inclusión productiva de todos y todas en la sociedad. Y por todos y todas me refiero incluso a aquellos que son mayores de 65. ¿Esto qué quiere decir en la práctica? Las mujeres son un tema que requiere la atención hoy para compensar ese envejecimiento poblacional. Si bien la participación laboral de las mujeres, y les traigo el dato de América Latina, ha aumentado en los últimos años, mujeres que en el 1980 solamente el 27% participaba en el mercado laboral, para el 2050 se calcula que va a ser del 45%. Eso es muy interesante, impresionante lo que están logrando. Las mujeres, porque ustedes no sabían, tener los niveles de educación más altos en Colombia. Pero ¿cuál es la realidad de la capacidad real y la oportunidad real que tienen las mujeres hoy de participar en la fuerza laboral? Estos son los últimos datos del DANE. La población que considera fuera de la fuerza de trabajo, población entre 15 y 65 años, es decir, que está en edad de trabajar, hoy en día se estima que está en 14.690.000 personas. De esas, fuera de la fuerza laboral, 10 millones son mujeres y 5 millones son hombres, redondeando números. Uno diría, bueno, listo, 10 millones, pero están estudiando, porque las mujeres quieren estudiar más años. No, señor, cuando ustedes ven el segundo renglón, en educación están la gran mayoría de esos 5 millones de hombres que están fuera de la fuerza de trabajo y solamente 1.700.000 mujeres. ¿Dónde están las mujeres? En los oficios del hogar. Las mujeres hoy en día en Colombia, aunque reciban mayores años de educación, no se les dan oportunidades reales de ser parte de esta fuerza productiva del país y de la fuerza laboral que es capaz de sostener todo el bono demográfico del país. 7 millones de mujeres de las 10 millones que están fuera de la fuerza de trabajo están dedicadas a oficios del hogar. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que hacer una transformación estructural, una transformación de políticas públicas. No es responsabilidad exclusiva del gobierno, no es responsabilidad exclusiva del sector privado y del sector productivo. Es una responsabilidad de todas. Cuando uno piensa en una sociedad como la colombiana hoy en día, que está en lo que se llama en demografía, en una situación de transición demográfica moderada y plena,
Pues el centro va a estar en políticas de cuidado de primera infancia, va a estar en reducir las tasas de mortalidad materno-infantil, va a estar en educación sexual para reducir el embarazo adolescente y va a seguir siendo muy importante en los próximos años. Pero ya, hoy, para poder pensar en un futuro incluyente, tenemos que pensar en una sociedad de transición demográfica avanzada y muy avanzada, donde debemos tener el foco de política pública. Y aquí, este sector que tiene un diálogo permanente con los actores y tomadores de decisiones de las políticas públicas deberían estar señalando. Hay que tener cuidado del adulto mayor. Sistemas de cuidado, lo hemos escuchado, está muy de moda, pero no los centren solo en niños. Hay que pensar en el adulto mayor. Acceso efectivo a servicios de salud. Acceso a productos y servicios financieros de bienestar. Ustedes lo saben, yo no de la noche a la mañana le voy a creer a un seguro. De la noche a la mañana yo no le voy a creer a que un ahorro previsional me va a asegurar una vejez tranquila. Yo tengo que empezar hoy. Y esto tiene que ir impulsado por políticas públicas. Y hay que ampliar la cobertura en educación superior, claramente, de forma que aseguremos que nadie se quede atrás. Y todo esto es lo que hoy en el mundo se está hablando de economía plateada. La economía plateada es el nuevo motor de crecimiento y de inclusión del mundo, y Colombia no es la excepción. Hay que aprovecharlo. Yo les decía hace un momento, el envejecimiento poblacional, un país lo puede mirar como un reto, un desafío, un problema, o lo puede mirar como una oportunidad. Y una oportunidad es tomar acciones hoy, aprovechar esta experiencia de las personas, aprovechar el liderazgo de mujeres, incluir una fuerza productiva mucho más solidaria y mucho más cooperativa para que realmente esta transición demográfica se convierta en una oportunidad. Esta gráfica tan compleja lo que quiere decir es que no, para enfrentar esta oportunidad, para sacarle mayor provecho a la oportunidad, no podemos pensar en un solo sector y no podemos pensar solamente en la empresa o solamente en una ley o en una política pública. Tenemos que mirarlo de forma integral. Y es muy interesante que esté donde yo esté parado en este muñequito que ya les voy a explicar, yo sepa cuál es el actor que yo tengo que tocar adicional para que todo este ecosistema se adapte a las nuevas realidades poblacionales y se adapte sobre todo a las particularidades sociales, económicas y culturales que se van a venir en Colombia y que son diferentes en cada territorio, en cada comunidad. Ustedes saben, Naciones Unidas tiene la Agenda 2030, espero que todos ustedes en sus reportes mencionen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es una agenda de apuesta al desarrollo humano que firmaron todos los países miembros de Naciones Unidas, pero vamos a llegar al 2030 sin poderla cumplir. Desafortunadamente, muchos factores, entre ellos la situación de COVID, hicieron que se generaran retrasos en el cumplimiento, pero creo que todavía podemos apostarle a que esa Agenda 2030 va a ser una agenda que va a llevar a un mundo mucho más solidario y mucho más incluyente. Pero para lograr una inclusión sostenible, y cuando hablo de sostenible no hablo solamente de ambiental sostenible, estoy hablando de que se mantenga en el tiempo también. Que haya un diálogo con todo el ecosistema, pero que haya un diálogo también con la permanencia. Y que ese ritmo de inclusión se mantenga, quiere decir que yo voy a tener que tomar medidas, tanto de inclusión productiva como de inclusión social. Y la protección social juega un rol. Las cooperativas son de los pocos ejemplos de economías, de sectores productivos que trabajan los dos elementos en simultánea, tanto para sus afiliados como para sus clientes. La inclusión productiva y la protección social de la mano en una empresa quiere decir entendamos estas nuevas demandas, acompañemos a estas empresas a entender cuáles son esos nuevos mercados que están disponibles y acompañémoslos a transformarse e innovar para responder a esos nuevos mercados. Pero también digámosle a esa empresa que usted no está sola. Usted puede vender si está en una cadena de valor y esa cadena de valor también hay que intervenirla. ¿Y cómo la vamos a intervenir?
fortaleciendo los proveedores, fortaleciendo los distribuidores, generando conexiones oportunas. Y las conexiones se dan de forma muy diferente dependiendo del territorio y la población que estoy acompañando. Grandes empresas se encuentran en grandes marketplaces y eventos en Cartagena. ¿Cómo se dan esas relaciones y esas conexiones en un Necoclí, en Leticia? ¿Cómo se dan aquí en Pereira? Se dan de una manera muy distinta y son los actores locales los que nos pueden decir cómo crear conexiones y oportunidades de mercado. Pero esas cadenas de valor, a la larga, lo que están es generando un desarrollo en la comunidad y en su entorno. Ese desarrollo tiene que permear, y para que permee las comunidades y realmente estemos pensando en un crecimiento inclusivo, tengo que vigilar para que esas cadenas de valor estén incluyendo a la totalidad de la comunidad. Pero ese aprendizaje que se está dando en los territorios, en las poblaciones, muchas veces se estrella contra las realidades normativas. Ahí es donde entidades como el PNUD aparecen aquí frente a ustedes diciéndoles sí se puede. La cooperación internacional y en particular el PNUD estamos haciendo un rol de diálogo entre lo que ustedes encuentran, las realidades que ustedes encuentran contra la realidad que está pensando el que diseña la política, la ley, sentado en Bogotá. Pero también hay un diálogo político que se tiene que dar a nivel local y hay un diálogo político que se tiene que ampliar y que tiene que ser inclusivo para poder escuchar todas las voces y que ese marco regulatorio permita avanzar rápidamente en estos nuevos modelos que incluyan tanto inclusión productiva como protección social. Cuando yo hablo de nuevas oportunidades de mercado, yo lo que estoy pensando es, fíjense, vivienda, alimentación, salud, transporte y comunicaciones. Ustedes trabajan en estos sectores, estoy seguro. Estoy segurísima que estos son sectores priorizados por todas ustedes, por todas las cooperativas que están acá sentadas. Pero lo que se demanda en vivienda cambia. El tamaño de las familias cambió. Las necesidades del adulto mayor son diferentes. Ya un edificio de 5 pisos sin ascensor no va a servir para el futuro. Ya las necesidades de alimentación van a ser distintas, las de salud distintas. Eso es un nuevo mercado que toca explorar y que toca entender ya. Pero esa lectura de la demanda exige calidad, cercanía, confianza y soluciones. Creo que hay 2 palabras mínimo de esas 4 que están en la visión y en la misión de cada una de sus cooperativas. Porque son las cooperativas en esa cercanía territorial y poblacional las que creemos nosotros desde PNUD que están en una posición hoy privilegiada para liderar este cambio de nuevos mercados. Y son acciones integrales que van a permitir diseñar productos financieros adaptados, entender cuáles son las necesidades de ese adulto mayor, va a permitir conectar, mantener y crecer un grupo muy importante del sector financiero que ya tiene una cierta noción de ahorro, quizás no. Quizás llegaron a la vejez sin ningún ahorro previsional y sin pensiones. ¿Cómo hacemos para incluirlos financieramente después de los 65? ¿Cómo creamos seguros que lean sus nuevas necesidades? ¿Cómo creamos créditos solidarios? A mí nunca se me va a olvidar, mi mamá cumple 68 años, desafortunadamente hereda la pensión de mi papá, que fallece, y llega a los 70 y me dice, mija, yo quiero comprar una casa. Claro, mamá. Va y pide un crédito, yo no sé, le costaba 10 veces lo que a mí me costaba sacar un crédito por ser mayor de 65. Repensemos esas opciones, porque estos van a ser los clientes del futuro. Identificar las barreras y esas necesidades no satisfechas es hoy que necesitamos hacerlo, porque un producto necesita pruebas, necesita pilotajes y necesitamos empezar a probarlos yo. La educación financiera, de acuerdo con Francisco, la educación financiera arranca en la primera infancia, pero la educación financiera no para nunca. La educación financiera hay que tenerla, sí, con miradas diferenciales, pero para la totalidad de la población, sobre todo cuando estamos hablando de una vejez activa. Y fortalecer las redes de cuidado. Los hogares están cambiando. Mis abuelos contaban con mis tíos para que los cuidaran. Mi mamá cuenta conmigo.
Yo no sé dónde van a estar mis hijos cuando yo llegue a ser un adulto mayor. Las redes comunitarias empiezan hoy en día a jugar un rol cada vez más marcado y el cuidado comunitario se vuelve fundamental. Estar activo para que esas personas puedan tener una vejez activa y esas personas puedan seguir aportándole al crecimiento del país. Dos mensajes que quería cerrar acá con ustedes y es, todo esto se puede hacer de la mano con diversos aliados. El gobierno, dependiendo de la lectura que tenga, puede ser un gran aliado, pero la cooperación siempre va a estar ahí para ser un puente. Hoy en día, hoy, octubre del 2025, logramos activar un proyecto, el que me siento muy orgullosa de decir que Freddy nos dijo, sí, me le sumo. Tenemos a la Supersolidaria también de la mano con nosotros, y es un ejercicio de transformación financiera donde queremos acompañar al país para que la transformación digital y la innovación formen parte de esa mirada de futuro, de ese acompañamiento al envejecimiento poblacional y para que pensemos en un futuro que esté ahí con desarrollo humano para todos y para todas. Y cuando hablamos de transformación digital, estamos hablando no de necesariamente una app, sino de desarrollar, prototipar, validar productos y servicios financieros digitales. Y esto también la población adulto mayor, que a veces decimos son analfabetas digitales, ya que le voy a enseñar, se puede, hay que tener paciencia y hay que tener una cercanía para poder articular procesos colaborativos, garantizar la pertinencia y la usabilidad y potencialidad de estos nuevos ofertas digitales financieras que puede haber y que cierren las brechas de acceso y uso para poblaciones que normalmente no incluimos dentro de esto. Y cuando hablamos de innovación, en el panel de esta mañana hablaba mucho de la innovación. ¿Qué entendemos por innovación? ¿Qué estamos pensando por innovación? Cuando yo les hablo de innovación en este tema, nosotros queremos desde PNUD invitarlos a que sea un ejercicio de movilizar todos los actores de ese ecosistema que yo les mostraba hace un rato, donde promovamos un prototipado y un codiseño de productos y de servicios. Y cuando hablamos de codiseño, la innovación en PNUD tiene tres cosas fundamentales: mapeo de soluciones, exploración y experimentación. Mapeo de soluciones, ¿qué está haciendo la gente hoy en día para solucionar sus problemas? Y eso de pronto es la solución si yo los acompaño, los sistematizo y los potencializo. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que la gente en sus ciudades, en sus municipios, en sus comunidades, ya tienen la solución financiera y ustedes lo que entran es a darle un poco de orden, formalización y equidad en ese ejercicio financiero? Eso es mapeo de soluciones. Experimentar. Venga, probemos en chiquito a ver con ustedes, socios o de esta empresa, venga, vincúlense a esta cooperativa y miremos a ver cómo nos va. Y escalamiento es experimentar en grande, es probar, prototipar y finalmente poder sacar productos robustos que lo que permitan es de manera acelerada un proceso de inclusión productiva y a su vez de protección social que asegure que todos y cada uno de nosotros, desde los 0 hasta la última etapa de nuestras vidas, a lo largo de toda nuestra trayectoria de vida, podamos realmente pensar que somos agentes de nuestro propio desarrollo y por lo tanto es un país que está pensando en el desarrollo humano para todos y todas y no dejemos a nadie atrás. Muchísimas gracias. Somos Fecolfin. Unidos somos más.